Grabando. Buenos días, mis estimados. Espero se encuentren bien. Bienvenidos a la clase del día de hoy. En el día de hoy vamos a hablar un poco en relación a lo que son las actividades del comercio y lo que es la parte de las obligaciones, ¿no?, que tiene la empresa, el comercio en sí, con los que de alguna forma hacen de lo habitual su vida cotidiana en cuanto a esa parte comercial. Aquí vamos a ver cómo se realiza o cómo se ejecuta a diario lo que es la parte del ejercicio del comercio, ¿sí? Esas obligaciones que de alguna forma tiene la empresa y otras cositas allí. Perfecto. ¿Me escuchan bien hoy? Ok, perfecto. Vamos a explicar un poco en relación a este contenido, ya que en Venezuela vemos que el ejercicio del comercio y las obligaciones de los comerciantes se rigen principalmente, como ya lo hemos explicado anteriormente, por el Código de Comercio, netamente por el Código de Comercio cuando son actividades comerciales, y que está relacionado también con el Código Civil en caso de algún tipo de contratos comerciales que se realicen y otro tipo de eventualidades. Aquí se define como comerciante como a aquella persona que tiene una capacidad legal para contratar y hacer de la actividad mercantil su profesión habitual, es decir, que la realice constantemente y la vuelva a su profesión o ejercicio habitual, así como las sociedades mercantiles. En el ejercicio del comercio vamos a también a definir que son, vamos a llamarlo así, personas naturales con capacidad legal o sociedades que realizan actos de comercio de forma habitual. Entre esta capacidad se requiere ser, por supuesto, nuestra normativa, nuestra legislación no establece que sean mayores de edad y tener lo que es la libre disposición de los bienes. En cuanto a los menores emancipados, necesitan de alguna forma una autorización judicial y de su curador en tal caso de que lo tenga, ¿no? También existe entre esta parte del ejercicio del comercio lo que son los actos de comercio. Ya medio hablamos un poco en relación a los actos de comercio, ya que son operaciones que habíamos indicado económicas, que la ley califica como mercantiles, sin importar y sin que se pueda ejecutar ella o a través del comerciante o a través de la misma institución. Luego vamos a ver aquí lo que es la parte también, las obligaciones comerciales, en el cual tenemos lo que es el registro mercantil, la contabilidad mercantil, la correspondencia, lo que es el fondo de comercio, entre otros puntos que son importantes. Como bien tenemos en cuenta que el registro mercantil es donde se inscriben, en esa institución donde se inscriben todos los documentos constitutivos y actos de comercio en el registro correspondiente de cada jurisdicción. Recuerde que cada registro o cada documento constitutivo o empresa va a funcionar de acuerdo a su jurisdicción, ¿no? Por ejemplo, si su jurisdicción o permanencia de la empresa o ejercicio de la empresa está en el municipio Libertador, por supuesto, tiene que estar registrada por lo menos en un registro mercantil de esa localidad y así como los actos también. La contabilidad mercantil se indica que se debe llevar de forma obligatoria todos esos libros principales, que son los principales en este sentido. Tenemos el libro diario, el libro mayor, los libros de inventario y por supuesto que se debe llevar en el idioma oficial, que es el idioma castellano, ¿no?, que es el que nosotros hablamos. Esos libros, por supuesto, tienen que llevar todo lo que es la contabilidad, lo que ingresa, lo que sale, las ganancias. Por lo general, observamos en el mercado que son al menos 5 libros, ¿no? 5 libros, los cuales deben llevar un protocolo para su inscripción o para su registro en el libro, para que
el registro mercantil lo firme y lo selle para que se pueda dar continuidad a las actividades comerciales. Y allí llevar todo lo que es ese esos actos de comercio por parte de la persona o presidente, o generalmente lo lleva un contador público, ¿no? Que generalmente uno contrata un contador para que le lleve la contabilidad y así por lo menos pueda ser más fácil el ejercicio de esa parte mercantil. Por otra parte, tenemos también lo que es la correspondencia. Aquí se conserva lo que es la correspondencia y los documentos de soporte de las operaciones comerciales. Es decir, todas y cada una de las operaciones que nosotros realicemos, esa van a estar soportadas a raíz de, o a través del libro de contabilidad mercantil, de los libros que llevemos, a través del contador público, quien va a ser la persona ahí en este sentido, que nos va a nosotros llevar una contabilidad limpia, transparente, y que bueno, que a la hora de que venga algún tipo de inspección no vayan a tener ningún tipo de inconveniente con las autoridades, en este caso el señal, las alcaldías, porque realmente aquí en Venezuela observamos que todos los entes públicos relacionados a lo que es la parte de tributos e impuestos y lo que es la parte de empresas quieren de alguna forma visualizar, ¿no? Que toda esa situación este, se esté llevando al día. Es por eso que es importante que cada transacción, cada documento, eh, papeleta o papelitos que uno realice u obtenga a raíz de un acto de comercio, se tenga como resguardo para que el contador lo lleve eh, a través de los libros contables. Y también tenemos lo que son los fondos de comercio, en el que se deben cumplir, por supuesto, lo que es los requisitos legales de la publicación y lo que es la transparencia en caso de que exista alguna venta o traspaso de establecimiento o estas ventas de acciones, ¿no? Y todo eso tiene que llevarse a raíz de o soportarlo a través de los libros mercantiles. ¿Estamos entendiendo esa parte hasta allí? Ok, perfecto. Luego, ahora vamos a ver lo que es el concepto de una empresa. Este, yo presumo de que ustedes tienen un concepto de empresa también muy amplio, ¿no? En virtud de que, por supuesto, ustedes también son de alguna forma comerciantes, como lo hemos indicado. Todos somos comerciantes, ¿no? E incluso nosotros como abogados también nos constituimos prácticamente como comerciantes porque hacemos una actividad jurídica y percibimos algún tipo de honorarios profesional. Y entonces eso entra también en lo que es la actividad comercial. Todo lo que nosotros ejercemos en cuanto a la parte o adquirimos en el comercio, bien sea de forma, como le indiqué, que se pasa de la parte personal eh, a través de unos procesos para conformar una empresa, ¿no? Y se constituye como comerciante. Y entonces eso también creo que lo explicamos la semana pasada, cómo una persona natural pasa a ser una persona jurídica y con con varias obligaciones, ¿no? Aquí vamos a ver también unas obligaciones en relación a lo que es la parte de la empresa y sus comerciantes. Ahora bien, para la Comisión de la Unión Europea sugiere esta definición. Considera que la empresa es toda entidad, independientemente de su forma jurídica, que ejerza una actividad económica. En particular, se consideran empresas las entidades que ejercen una actividad artesanal u otras actividades a título individual o familiar, así como las sociedades de personas y lo que son las asociaciones que de alguna forma ejerzan una actividad económica de forma regular, tal cual como lo habíamos indicado, que hacen de su profesión un oficio, ¿no? Habitual. Es decir, que el comerciante generalmente
todos los días hacen sus actividades comerciales y lo hacen de forma muy profesional, o sea, una actividad eh, muy constante, ¿no? Eh, Etimológicamente, el propósito es difícil e incierto y forzado en principio, ya que la empresa mercantil es una unidad de producción, una unidad de comercialización y una intermediación, la que se intermedian basado en el capital con algún fin de lucro, ¿no? Porque las empresas generalmente perciben eso, un lucro. Un lucro es cuando esta empresa obtiene capitales basado en esa actividad comercial. Y de allí, por supuesto, viene su fortalecimiento económico a raíz de todos esos ingresos o capitales que de alguna forma se obtiene a través de esta actividad económica. La empresa jurídica también es una organización creada para realizar proyectos o negocios de importancia. Aquí entramos, muchachos, nosotros como abogados también, en lo que conformamos los escritorios jurídicos, las firmas jurídicas, lo que son los llamados los bufetes de abogados, entre otros consorcios jurídicos de otro tipo de magnitud. Y entonces aquí nosotros entramos en esta parte, ¿no? Una empresa jurídica, por supuesto que tiene que ser atendida por abogados, ¿no? Personas que tengan conocimiento de lo que es la parte jurídica. Como le hemos hablado anteriormente, como dicen por allí, lo coloquial, el zapatero a su zapato, que cada quien tiene que ejercer su profesión de acuerdo, de acuerdo a sus cualidades, de acuerdo a su profesión. Es decir, que yo, si soy ingeniero, no debería estar ejerciendo el derecho, ¿no? En este sentido, porque hay unas normas que regulan, al menos que ese ingeniero, por supuesto, esté preparado en el área del derecho, como lo está haciendo Juan Carlos en este momento, ¿no? Que ya por lo menos está haciendo una visión más amplia y, por supuesto, tener de alguna forma un imperio económico en este sentido, que allí más o menos va la cosa, ¿no, Juan Carlos? Trata de un consorcio, algo más extenso, ¿sí? Bueno, por ahí van los tiros. Por ahí va la cosa, ¿no? No, y eso es Sí, importante. Recuerden que la empresa, por lo general, el comercio, el comerciante o las instituciones mercantiles no pueden quedarse atrás, porque el día que se queden atrás, generalmente tienden a quebrar porque no tienen suficiente capital y, por supuesto, ya quedan como en el olvido. Y tienden incluso a, a perderse en el tiempo, a desactualizarse e incluso les cuesta más volver a actualizar ante el registro mercantil y es más costoso, ¿no? Es más costoso que incluso uno como abogado uno a veces recomienda, bueno, vamos a revisar tu caso a ver cómo está el asunto, si es preferible constituirla desde cero o reactivarla, porque a veces sale más costoso reactivarla. Por lo menos aquí en Venezuela, bueno, y la mayor parte del mundo se realiza de esa forma, ¿no? Lo que es la parte de los tributos comerciales, los tributos del Estado, los impuestos, que son bastante voluminosos. Sí entendemos esa parte hasta acá, compañero. Perfecto. Esta clase está sumamente sencilla. Yo siempre le digo, no, esta clase está demasiado sencilla, no entendemos y hablamos y hablamos y hablamos. Pero bueno, quiero escuchar su opinión en relación a lo que ustedes consideran que es una empresa, cómo ustedes ven este asunto en cuanto a algunas obligaciones para una vez entrar en materia, porque esto es como el inicio, ¿no? De esta parte de la clase para empezar, para continuarla. Entonces, bueno, los escucho a ver qué conceptos, qué definiciones o nociones tienen ustedes de lo que para ustedes es una empresa. Adelante. Bueno, para mí una empresa es una institución de producción, como ya usted lo dijo, comercial, con la idea de, además de producir
fabricar productos también para obtener ganancias. Algunas empresas, aunque no produzcan, sirven de intermediación y esa intermediación también permite un lucro también. Son personas jurídicas conformadas por personas naturales que habitualmente se unen para un propósito, unos objetivos generales, específicos y ponerse a producir, pues básicamente pienso yo que es eso. Y bueno, en vista de que produce, en vista de que pone productos, también necesita registrarse en todo lo que es el sistema comercial del Estado por el tema de tributos, tributos nacionales, tributos municipales. Y básicamente eso, pues eh, es una persona que está sometida a una serie de normas y cumplimientos que debe seguir a través de la legislación, las leyes y legislación comercial y legislación tributaria, pues, básicamente. Muy bien, gracias, amigo Manuel. Adelante, Juan Carlos. Bueno, profesor, caballero Manuel, ustedes lo han dicho todo, y creo que lo que quería agregar es que, bueno, alguien que lo hace de manera habitual, como lo había dicho, el concepto de las Naciones Unidas y de la Unión Europea, las Naciones Unidas. Entonces, creo que no pudiera agregar mucho más sobre lo que tengo como empresa. Ya ustedes lo han dicho todo, pero bueno, esa es mi humilde opinión al respecto. Muchas gracias, Juan Carlos, muchas gracias. Incluso fíjese que hay una sentencia en relación a lo que son la exhibición, ¿no? De lo que es la parte de los requisitos, porque anteriormente la gente en una empresa tendría que tener todos los documentos de aseo, documentos de todo. O sea, cuando venía la inspección, tuviesen todo ahí. Ya hoy en día no es tan necesario. Lo importante es que ya se constituyan y que por supuesto que estén al día en cuanto a los pagos, ¿no? Allí van a hacer lo que es la parte de van a estar pendientes, pero revisarlo a través de lo que es la parte digital, la parte online, ¿no? A través de sus impuestos y las obligaciones que tiene el comerciante de pagar su impuesto. Presuntamente eso va a ser hasta ahora allí, ¿no? No sabemos porque aquí a la sorpresa, aquí nosotros nada nos sorprende, ¿no? Con esta situación. Dicen una cosa y de repente hacen otra para tratar lo posible de multar a los empresarios o de repente puede ser una trampa, no sabemos, o sea, no sabemos. Adelante, amigo Manuel. En estos días fui a la Universidad Católica. Ellos tienen un centro médico, un centro de salud, y había una cartelera grandísima, una cartelera que abarcaba prácticamente la pared completa. Y una de las cosas que va a hacer el CENI ahora, ahí en esa cartelera tenían todo lo que es la solvencia, seguro social, los tributos nacionales, del CENIAT, los municipales y todos los permisos que necesita una institución o un centro de salud como ese, que es de alguna manera, aunque es social, sigue siendo privado porque es de la Universidad Católica. Una de las cosas que anunció la presidenta de la República fue que se iba a eliminar esa cartelera. Eh, Me imagino que detrás de no solamente de esa cartelera, sino las exigencias que hay detrás de eso, que imagino que también se van a eliminar un poco, porque entendí que había como mucha presión hacia el comercio para obtener o estar al día con tantos requisitos. Eso fue lo que más o menos entendí de lo que había detrás de eso, que probablemente haya otras cosas, pero bueno, hay que esperar con el tiempo a ver qué tal resulta esa eliminación legal de mantener esas carteleras al día en cada uno de los fondos de comercio o las empresas. Muchas gracias, Manuel. Y fíjate también que también indicaron lo que es el RIF, ¿no? Que no va a tener fecha de vencimiento. Sin embargo, bueno, no sé, yo lo veo desde otro punto de vista, ¿no? Incluso hay unas excepciones, por ejemplo, cuando de repente hay otro tipo de situación en la empresa, o que de repente la empresa
cambie de ramo o amplíe su negocio, allí van a tenerlo en cuenta para que puedan sacar nuevamente el RIC cuando hay un cambio de domicilio, entre otras situaciones, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver qué pasa con todos estos nuevos cambios que presuntamente se van a dar, ¿sí? Porque todavía tenemos la viveza de los funcionarios que están pendientes de alguna forma de lucrarse, ¿no? A través de lo que es Sí, el trabajo digno del comerciante, de alguna forma. Sabemos que también hay comerciantes que son malvados, ¿no? Pero de alguna forma tratar lo posible de extorsionar o de buscarse algún tipo de lucro. Eso lo vemos a diario, ¿sí? En todos los comercios. Por ejemplo, vemos también a los funcionarios de la Guardia Nacional, ¿sí? A los policías descaradamente buscando su mensualidad, no mensualidad a diario, ese es a diario. Entonces llaman al comerciante aparte y nada, ya ellos tienen su cuestión porque si no lo van a cerrar, si no te permitimos que cerrarte a cierta hora porque la ley te lo indica, ya es una forma de extorsión. Entonces, yo los he visto, o sea, a mí nadie me lo contó, lo he visto, incluso lo que es la parte de las licorerías, eso es, hermano, eso es una cosa lo he visto impresionante. también. Sí, sí. Y bueno, como también el comercio quiere vender más, producir más, para que tengan más ingresos, pero se prestan para muchos tipos de situaciones irregulares, ¿no? Y que ya eso lo hacen de forma muy habitual, y el día que el comerciante no tenga o no genere ese pago, imagínense tremendo problema con las autoridades, ¿no? Eso ya se convirtió ya en una costumbre. Esa costumbre ya se hizo como una ley, ¿no? Imagínense, y de parte de los mismos representantes de la ley. Y eso no es nada más con ellos, porque allí, como les indiqué, aquí todos los funcionarios, o sea, la mayor parte de los funcionarios que se dedican a esta parte de impuestos, esta parte de tributos, no pueden ver un negocio porque van a ver las miles fallas para de alguna forma obtener algún tipo de beneficio, ¿no? De lucro. Y bueno, a mí me parece realmente todo este tipo, ya te damos la palabra, Juan Carlos. Y de verdad que eso lo vemos constantemente, hermano, en la calle. Hasta incluso los bomberos que te pueden cerrar el negocio porque de repente te falta un extintor, porque no tienes el permiso, el permiso de lo que es la parte de comercial, de lo que es ¿cómo se llama? El permiso bueno, el permiso de comercio para que puedas ejercer la actividad económica, ¿no? Si no lo tienes también, o sea, una cosa impresionante, la alcaldía, hasta defensa civil, o sea, una cosa impresionante que uno dice, wow, ¿qué está pasando aquí? Entonces, bueno, una de las cosas que me parece también positivo es eliminar todas esas cuestiones. Y que quien tiene que estar pendiente de recabar todos estos impuestos son los organismos encargados de hacerlo y no a través de estas personas que de alguna forma lo que hacen es manchar la honorabilidad de las instituciones. Adelante, amigo Juan Carlos. Sí, sí, sobre eso mismo quería agregar un poco sobre el canibalismo al comerciante, ¿no? Sobre bomberos, aseo, instituciones municipales, instituciones CENIAT. Ya a veces es como un susto, ¿no? Que dan esas personas cuando están pasando por ahí por las zonas comerciales donde uno se encuentra. Yo, por ejemplo, viví que el tema de la cartelera era algo bastante, ¿cómo se dice? Tedioso. Más allá de que uno sepa que tiene que hacerlo, a veces las mismas personas que están encargados de hacerlo no lo hacían y concurrías con un tema, con esos fiscales y esas personas que se encargaban solamente de buscar como que una fallita, ¿no? Una pata ahí para molestar, ¿no? Al comerciante, para multarlo, para quitarle esa dádiva que están acostumbrados a hacer en esos recorridos que hacen, pues. Gracias, Juan Carlos. Sí, efectivamente, Sí, eso lo vemos a diario y no nada más en la parte del comercio, ¿no? Lo vemos en las actividades, incluso cuando uno va de viaje, vemos la cantidad de matraca que hay de funcionarios, esa corrupción tan horrible que existe.
Entre todas las cábalas tienes que dejarlo por cualquier circunstancia, cualquier motivo, ¿no? Y es verdad, lo que da es pena ajena, ¿no? Ve en qué se han convertido estas instituciones, cómo de alguna forma estas personas que son como la cara de esa institución manchan la honorabilidad, lo que es la majestad de esa institución. Entonces, lo que da realmente es pena. Y así están todas, el aseo urbano. Aquí van a inventar cualquier excusa para ir a los comerciantes a pedir una dádiva tal cual como usted lo indica, ¿sí? Y este, y con mucha situación de que nosotros, bueno, debemos denunciar esa situación, pero con mucha precaución, ¿no? Porque ya sabemos la represalia que ya han ocurrido y eso se puede ser como una pesadilla, ¿no? Como la pesadilla de Freddy Krueger, ¿no? Entonces, bueno, hay que estar pendientes, muchachos, cuidarse de eso, comerciantes. Sabemos también que nosotros de por sí tenemos unas obligaciones que cumplir y no somos, como dicen por ahí, muchachos chiquitos, ¿sí? Somos personas adultas. Justamente una de las situaciones que somos capaces para realizar el comercio, que somos mayores de edad, tenemos una capacidad jurídica de entendimiento, de raciocinio y que tenemos unas obligaciones y unos deberes que cumplir con la administración pública, con la administración tributaria en este caso, cuando se trate de la actividad comercial. ¿Sí? Estamos claros. Entonces seguimos acá a amigo Manuel, porque creo que el amigo se desconectó. Él me dijo que tenía problemas de luz, me dijo. También, y creo que estaba trabajando con datos. Bueno, seguimos dando la clase, amigo Manuel. Ok. Vemos entonces lo que es, en este sentido, vamos a chequear un poquito acá de lo que es las empresas del Estado, también intervienen acá, porque ya habíamos hablado de la empresa jurídica. Nosotros como abogados constituimos bufetes, les habíamos indicado, escritorios jurídicos, firmas jurídicas, entre otros, y consorcios, por supuesto, jurídicos, ¿no? Corporaciones que tengan mucho que ver con la parte del derecho en sus diferentes ramas, áreas o ramas. También están en este sentido, de la forma que regulan la actividad económica en este sentido, los llamados fines de lucro, que es una figura mercantil, y los fines sociales, así más o menos en forma superficial o leve, vamos a llamarlo de esa forma. Vamos a entrar a lo que es un acto civil de una cooperativa. La empresa de alguna forma constituye un fenómeno económico y social sobre el que se proyecta lo que es la ordenación jurídica. Desde este punto de vista, la empresa es una actividad económica organizada de producción, tal cual como lo hemos venido explicando y lo que ustedes tienen en conocimiento. Producción y distribución de bienes y servicios que de alguna forma están valorados económicamente, destinada a satisfacer necesidades humanas en el mercado. La empresa puede conceptualizarse como un conjunto organizado de capital y de trabajo que está destinado a lo que es la producción o a la mediación de bienes o de servicios para este mismo mercado. Depende el mercado en el cual esa empresa esté produciendo o esté ejerciendo esta labor o este ejercicio comercial. Y por último, se tiene que, según un autor llamado Barbosa, indica o señala o define que la empresa es una actividad organizada por el empresario a los fines de la producción de bienes y servicios. Concepto de empresario. Ahora vamos a ver qué es un concepto, vamos a ver una definición de empresario. Hay un autor que se llama Sánchez Calero, indica que o señala que la persona, así como la persona que organiza la empresa, también la dirige ejerciendo de alguna forma su autoridad sobre lo que trabaja en ella y asumen lo que son la parte de riesgos que esa actividad implica en el sentido de que sus bienes o servicios sean o no aceptados por el mercado
generándose beneficios, por supuesto, o pérdidas. Recuerden que en el mercado, muchachos, tenemos lo que es la parte, si generan beneficios o si generan pérdidas. Eso también va a depender del tipo de mercado. Y en este sentido jurídico, se confunden y se ponen de sinónimo a los que son los empresarios con los comerciantes, ya que este es quien realiza en nombre propio una actividad empresarial y asume lo que son las responsabilidades económicas correspondientes. En cambio, lo que es el comerciante, hay un autor que se llama Gore Smith, ¿sí? Gore Smith indica o señala que son comerciantes quienes ejercen profesionalmente en nombre propio y con fines de lucro actos de comercio, tal cual como lo indica el artículo 10 del Código de Comercio venezolano, el cual nos señala que son comerciantes los que teniendo capacidad para contratar hacen del comercio su profesión habitual y las sociedades mercantiles. De esto también se realizan aspectos importantes como que estos serán comerciantes las personas que tengan capacidad para contratar, excluyendo entonces a los menores, inhabilitados y entredichos. Es decir, que los que están facultados acá para realizar el comercio de forma lícita, ¿sí? Porque de repente no sabemos si un menor o un incapacitado los pueden poner a realizar alguna actividad, pero bajo no permitida por la ley, ¿no? O sea, por respaldo de alguna persona que lo esté, lo esté representando. Entonces, en este mismo artículo 10 vemos que indica que son comerciantes los que teniendo capacidad para contratar hacen el comercio de su profesión habitual, lo que hemos estado hablando, y las sociedades mercantiles. Entonces, se realizan aquí unos aspectos que se consideran que estas personas menores de edad, inhabilitados y los que son entredichos, ¿sí? No tienen esa capacidad jurídica para realizar el comercio. Los menores de edad, bueno, sabemos que hasta tanto no cumplan la mayoría de edad, no pueden ejercer su comercio habitual. Sin embargo, bueno, aquí en nuestra Venezuela vemos menores de edad incluso trabajando en la calle, formándose en los distintos comercios. Pero no debería ser de esa forma, ¿no? Debería tener por lo menos un representante o alguien que los autorice para realizar tal actividad. También están, como le estamos indicando, los inhabilitados, de alguna forma, que no pueden realizar el comercio, y los entredichos, es decir, con los que de alguna forma procuran o tienen alguna enfermedad degenerativa, en este sentido, un tipo de problemas mentales, ¿no? O, como dice por allí, lo que son esquizofrénicos o algún tipo de situación que no permite la ley, porque generalmente tienen que ser o tener capacidad jurídica y por supuesto ser mayor de edad, ¿no? Los que realizan este tipo de actos comerciales, los comerciantes en sí. ¿Entendemos esa parte, amigo Manuel? Se está durmiendo allí. Ok, amigo mío. Vamos a seguir entonces. Serán comerciantes entonces aquellas personas que hacen del comercio su profesión habitual, tal cual como lo indica la normativa del artículo 10, y también lo serán además las sociedades de comercio, todas esas personas que se quieran constituir en sociedades a través de los parámetros que exige la ley, a través de un acta constitutiva, se declaren comerciantes, realicen sus actos de comercio y, por supuesto, a través de una inscripción en el registro mercantil,
a través de una creación de una empresa, bien sea o una forma jurídica, bien sea una constitución de una compañía anónima, una sociedad responsable limitada, una firma personal y bueno, anteriormente teníamos como habíamos indicado, lo que eran eh, Pymes. las empresas estas, las pymes, ¿no? ¿Sí? ¿Te Ujú. acuerdas? Sí, Ajá. Ya ahorita ya el registro ya no lo está aceptando porque ya tenían un tiempo de duración de 2 años mientras constituían y pasaban todo este tipo de situación. Estaban como de práctica allí. Las que quedaron, quedaron bien. Finas, todavía se siguen haciendo el comercio y bueno, esas se tienen como realizarle algún tipo de cambio, ¿no? De cambio en el sentido, pero ya cuando vayan a hacer eso, posiblemente le van a pedir el registrador mercantil que se constituya como compañía anónima, que son las personas que más adelante es el comercio como tal, más fuerte, pues. Y por supuesto con ciertos requisitos, pero ya las pymes ya no se están realizando a través de lo que es las normativas del registro mercantil. Vemos también de una forma los elementos de la empresa. Entre estos elementos podemos indicar el elemento activo o un elemento humano que está conformado por aquellas personas que se unen a la empresa. El empresario viene a formar tal elemento como una persona física, comerciante individual o por una sociedad mercantil, y que es el que se organiza y maneja con la idea y finalidad del lucro. Recuerde que esta empresa, todas las empresas generalmente buscan un lucro, ¿no? Una finalidad o adquisición de bienes y servicios a través para obtener un capital. Hay que acotar que las personas involucradas también aquí se les conoce como factor activo, ¿sí? La propiedad también tenemos este sentido, la propiedad del capital. Estos vienen a ser lo que son los accionistas, socios de la empresa, el empresario y de alguna forma quienes sean auxiliares de esta empresa, ¿no? O auxiliares del empresario. El capital es el patrimonio de la empresa y aquí se considera que es el conjunto de elementos patrimoniales sobre los que tiene derecho y obligaciones, es decir, bienes corpóreos o incorpóreos organizados para una actividad mercantil que conformarán el medio para la producción. También tenemos que los administradores o los gerentes de una empresa, estos hacen parte también de lo que son el factor activo, ya que son personas que se encargan de realizar o son los encargados de realizar esas actividades comerciales desempeñadas dentro de la empresa, tienen una función determinada y por lo tanto a estos se les considera como directivos. También tenemos los trabajadores o empleados. Los trabajadores o empleados, por supuesto, son aquellos llamados las personas principales y que realizan de alguna forma el trabajo dentro de la empresa. O sea, a ellos se les contrata para que realicen una labor en específica, ¿no? Y es el conjunto de personas que de alguna forma trabajan auxiliando al comerciante en cuanto a las actividades empresariales y dentro de la organización y su jerarquía. Recuerde que la empresa tiene que tener o debe tener una organización, eh, una jerarquía, ¿no? Cada uno en sus puestos de trabajo tiene que ocupar un cargo determinado y que tenga la empresa, por supuesto, contar con todos estos elementos. ¿Sí se entiende hasta acá, amigo mío? Ok, sí, sí, perfecto. Eso más o perfectamente. menos en relación a lo que es la parte de la empresa. Este es un factor, recuerde que el ser humano es un factor muy activo, ¿no? La parte de los auxiliares, lo que son las personas en sí, los trabajadores, son personal o, como dicen por allí,
recurso activo de la empresa. Aquí tenemos también, de acuerdo a lo que es el organigrama de la empresa, cómo o cuál va a ser la función de cada una de las personas, ¿no? La empresa los contrata y, por supuesto, para realizar una actividad o una función dentro de la empresa hasta cierto tiempo. Puede ser un contrato determinado o un contrato indeterminado, ¿no? Eso lo vemos también. Ahora bien, vemos también en esta parte que existen unos elementos pasivos o materiales. Fíjense que ya vimos lo que son los elementos activos que están referidos al ser humano, ¿no? Ahora vamos a ver lo que son los elementos pasivos o materiales que constituyen o forman una empresa. Estos están conformados de alguna forma por los mismos materiales o bienes de la empresa, los cuales pueden ser corporales y no corporales, bien sea que sean duraderos, como son las inversiones, y no duraderos, lo que son corrientes, en este sentido, que son transformados y no transformados. Es decir, algunos se pueden transformar y otros no, pero eso al transcurrir de la empresa que vaya creciendo, allí podemos ver el alcance, ¿no? De este tipo de duración, de este tipo de transformación de estos patrimonios. Y en fin, todos estos bienes económicos de los cuales posee la empresa y se les conoce como el factor pasivo de una sociedad mercantil. Ya ha visto esta parte de los factores activos referentes al ser humano y lo que es la parte de los factores o elementos pasivos o materiales que constituyen los materiales o recursos de la empresa, que pueden ser corporales o no corporales. Vamos a ver ahora lo que es la organización de la empresa. Estos elementos vienen a ser un conjunto de relaciones que de alguna forma se dan dentro y fuera de la empresa, una organización. Es decir, que se presentan en el plano interno y en el plano externo de la empresa, ya que tiene la facultad de dirigir lo que es la organización y principalmente al empresario. Recuerde que cada empresa tiene unas normativas en las cuales cada uno de los elementos activos, estamos refiriendo al ser humano, que tienen o deben cumplir para que se pueda ejecutar la actividad del comerciante de forma regular. La organización es totalmente o llamada simplemente como el conjunto de relaciones de una autoridad a través de una coordinación, a través de una comunicación que forman una actividad del grupo humano entre sí y con la empresa, ¿no? Es decir, que la empresa tiene que tener una organización que tiene que tener una autoridad, debe poseer una coordinación o establecer una coordinación y comunicación que de alguna forma van a ser parte de esa actividad de las personas que hacen vida en esa empresa, es decir, el factor humano. Luego tenemos lo que son las nociones de empresario y comerciante. Vamos a hablar un poquito para que tengamos algún tipo de definiciones en cuanto a esta parte del empresario y el comerciante. Aquí existe una combinación, por supuesto, necesaria entre conceptos de empresa y de empresario. Se entiende entonces que es una organización con la posibilidad de duración que busca la obtención de un beneficio económico a través de la satisfacción de necesidades dentro de una comunidad y la colectividad. Se puede entonces definir desde el punto de vista jurídico como toda persona física o jurídica que profesionalmente y en nombre propio ejercita la actividad de una organización, los medios precisos para la producción o cambio de bienes o servicios para lo que es el mercado. Esto debe entenderse, por supuesto, mis estimados compañeros,
que en el Código de Comercio no utiliza lo que es el término empresario, lo podemos observar, sino solo el de comerciante. Aquí el Código de Comercio nuestro no habla sobre el empresario, sino lo del comerciante, ya que en el artículo primero del Código de Comercio rige las obligaciones de los comerciantes en sus operaciones mercantiles y los actos de comercio, aunque sean ejecutados por no comerciantes. Por no comerciantes, es decir, estos comerciantes informales, ¿no? Que no se, de alguna forma, no han querido actualizarse o formalizarse ante la ley. Sin embargo, es evidente que el sujeto central del derecho mercantil es el empresario, tanto lo que se califica por realizar de alguna forma una actividad económica por medio de una empresa, así que solo se extiende su actividad al comercio y también a lo que es la industria. Por eso es que es necesario, mi estimado, saber y conocer quiénes son considerados como comerciantes. Nosotros hablamos la semana pasada que dónde nos establecía quiénes eran los comerciantes, ¿no? Si recuerdas, amigo Manuel, quiénes eran los comerciantes y quiénes eran los no comerciantes que establecía según el Código de Comercio. Sí. Okay. Perfectamente. Seguimos entonces. Aquí tenemos los artesanos, aquí que dice quienes no son considerados comerciantes. Tenemos en primer lugar lo que son los artesanos. Los artesanos son pequeños empresarios que de alguna forma realizan en nombre propio una actividad económica para el mercado, pero sin disponer de una verdadera empresa, ¿no? El artículo 4 nos señala o nos indica, ¿sí?, que los simples trabajos manuales de los artesanos y obreros son ejecutados individualmente, ya sea por cuenta propia o en servicio de algunas de las empresas o establecimientos enumerados en el artículo 2, que no constituyen actos de comercio. Entonces, el artículo 2 nos refiere de verdad lo que son los actos de comercio. Ya los explicamos, que son 23 actos, ¿no? Ya lo leímos y lo comentamos la clase pasada. Perfecto, amigo Manuel. Sí, sí, lo recuerdo, aquí lo tengo. Perfecto. Luego tenemos lo que son los simples trabajos manuales de los artesanos y lo que son los obreros, tal cual como lo indica la norma del artículo 4, ¿sí? En este sentido, que son ejecutados individualmente, ya sea por cuenta propia o en servicio de alguna de las empresas o establecimientos establecidos, por supuesto, en los actos de comercio del artículo 2. Porque en el artículo 2 vamos a conseguir los actos de comercio que establece la normativa legal y que no constituyen actos de comercio también los empresarios agrícolas o ganaderos cuya actividad no se incluya como mercantil según el artículo primero del Código de Comercio. ¿Qué nos establece el artículo primero del Código de Comercio? Nos establece que el Código de Comercio rige las obligaciones de los comerciantes en sus operaciones mercantiles y los actos de comercio, aunque sean ejecutados por no comerciantes. Es correcto, ya que solo se refiere al comercio o a la industria porque se consideraba como una subsistencia y que no se podía de alguna forma ser objeto de una planificación empresarial ordinaria. En la actualidad quedan al margen del derecho mercantil las actividades directamente ligadas al fondo, pero no a la actividad empresarial de transformación de productos agrícolas o ganaderos, es decir, los frutos que se den de esa actividad agrícola, ¿no? Además, también son empresarios los que son sociedades mercantiles que se dedican a las actividades, a estas actividades, ¿no? A estas actividades agrícolas. En el artículo 5 observamos, amigo Manuel, que no son actos de comercio la compra de frutos, mercancías
u otros efectos para el uso o consumo del adquiriente o de su familia, ni la reventa que se haga de ello. Tampoco es el acto de comercio la venta que el propietario, el labrador o el criador hagan de los productos del fondo que explota. Esto lo explicamos también la clase pasada en relación a este artículo 5, ¿no? Ya que los actos de comercio de estos frutos, mercancías u otros efectos para uso de consumo de adquiriente o de familia, ni la reventa que hagan de ellos, ya que son productos del fondo que lo explota. También podemos mencionar aquí lo que son los profesionales liberales, ¿no? O libre ejercicio. Por ejemplo, aquí excluyen al derecho mercantil porque en su actividad era esencial la actuación personal y profesional. Y no se consideraba que existiera ánimo especulativo. Y aquí que se, sobre todo lo que es la parte de los honorarios profesionales, por una actividad o por un trabajo que se esté realizando. En la actualidad, por supuesto, su forma de actuar y de organizarse cada vez es más próxima a la de lo que es el empresario. Un profesional del derecho, cuando se constituye en, o se estima una actividad comercial ya regida por una firma jurídica, ya se constituye como un profesional libre e independiente, pero muy profesional en cuanto a la parte comercial, ¿no? Y que por supuesto es empresario, es un empresario que de alguna forma va a realizar todo lo que tenga que ver con el ejercicio profesional a través de unos honorarios profesionales que este profesional del derecho, valga la redundancia, va a ejecutar y va a percibir. Este, necesariamente ellos van creciendo a raíz de que vayan explorando diferentes áreas, ¿no? Y por supuesto, lo que no serán comerciantes los sujetos que se describen en el artículo 7 del Código de Comercio. ¿Qué nos dice el artículo 7? Por ejemplo, la nación, los estados, el Distrito Federal, los distritos y los municipios no pueden asumir la cualidad de comerciante, pero pueden ejecutar actos de comercio. Y en cuanto a estos actos quedan sujetos a leyes mercantiles. Recuerda que la vez pasada hablamos un poco en relación a las actividades que hacían estas personas del Estado, en el cual ellos realizaban a través de sus actos alguna, o contrataban o realizaban una empresa privada que tenga alguna forma relación con lo que es el comercio privado. Pues recuerda que lo que es la parte de la actividad comercial o el código de comercio o el derecho mercantil es netamente privado, ¿no? De carácter privado. Y pero que de alguna forma se interrelaciona con el Estado cuando hay este tipo de situaciones, bien sea por algún tipo de controversia o con algún tipo de licitaciones comerciales para adquirir algún tipo de bienes y servicios de parte de la empresa privada. Entonces se crea una empresa la cual va a ser netamente privada, pero sus actos comerciales prácticamente son públicos, ¿no? Y que, por supuesto, allí está la parte de esa actividad comercial que realiza el Estado con lo que es las empresas mercantiles para tratar en lo posible de adquirir, ¿no? De alguna forma lo que ellos requieran a través de sus licitaciones, a través de sus negociaciones y que por supuesto va a estar regulada por el Código de Comercio, el Código Civil y otras normativas. Y por supuesto, su capacidad de Estado para obrar. ¿Sí se entiende esta parte, amigo mío? Sí, sí, perfectamente. Ok. Luego vamos a ver acá lo que son los requisitos para ser comerciante. Recuerden que la normativa también acá nos establece unos requisitos para nosotros ser comerciantes. Ya como le hemos indicado en el artículo 10,
indica que son comerciantes los que teniendo capacidad para contratar, ¿sí? Hacen del comercio su profesión habitual y las sociedades mercantiles. Aquí se establece que son comerciantes los que teniendo capacidad para contratar, tal cual hacen de su comercio su profesión habitual y lo que son las sociedades mercantiles. Y esto hay que profundizar un poco en cuanto a estas distinciones, ya que la capacidad para contraer obligaciones es importante destacar que el Código Civil establece en su artículo 1143 que pueden contratar todas las personas que no son declaradas incapaces, ¿no? Por la ley. Es decir, que todos aquellos venezolanos o extranjeros que tienen lo que es la actitud para contraer obligaciones y exigir el cumplimiento de estas, sin necesidad de la autorización de otra persona o autoridad. De esta forma o en forma general, se entiende que toda persona dispone de una capacidad para contratar y comerciar, salvo las excepciones establecidas en la ley. Recuerde que habíamos hablado que eran los incapaces, los menores de edad y los entredichos, ¿no? Lo que nosotros llamamos las personas que tienen problemas mentales, lagunas mentales, son incapaces de alguna forma, ¿sí? Que no pueden contratar con terceras personas. Y por supuesto no ejercen lo que es la parte del comercio en sí. En cuanto al ejercicio del comercio de manera habitual, se debe entonces de alguna forma asumir que los actos de comercio no son temporales, deben más bien ejecutarse de manera continua, lo que organiza lo que es la confianza en cuanto a la actividad realizada, así como cierta solvencia o lo que es la garantía necesaria para la consecución o lo que es la formalización de negociaciones y las actividades regulatorias y contraloras del Estado. Recuerde que siempre el Estado va a ser el, el organismo o el ente que va a regular todo este tipo de actividad a través de las normativas jurisprudenciales. Por eso que es necesario que aquí se acote y debemos entender que el ejercicio del comercio de manera habitual es la ocupación ordinaria, reiterada de actos de comercio o mercantiles. Aquí se adquieren también unos caracteres de comerciante, las personas organizadas en distintas formas de sociedades mercantiles, comerciales, independientemente de su nacionalidad. Es decir, que cualquier persona puede constituirse como comerciante siempre y cuando cumpla con la normativa legal establecida en lo que es el Código de Comercio y Código Civil y otras leyes, ¿no? De acuerdo al rubro que deseen explotar. Aquí vamos a ver un poco en relación, algunas objeciones y críticas en relación a esta definición de lo que es el comerciante. Podemos indicar, por ejemplo, en el artículo 10, que aquí sea una definición sometida y se considera básica de una forma, ¿no? Hablamos también que el doctor Goldsmith acotaba o decía que debía agregar la definición que el comerciante debe actuar en nombre propio y que además debe realizar una actividad comercial con fines de lucro. En cuanto a lo que es la parte del ejercicio comercial, las personas como sujeto del ejercicio de comercio, el comercio como actividad de intercambio de bienes y servicios, pueden ser ejercidos por todas las personas, naturales y jurídicas, bien sea de carácter privado y público. Tampoco todas las personas son comerciantes y no todas pueden ejercer el comercio. A eso nos estamos refiriendo, por supuesto, a los menores de edad, a los entredichos, volvemos otra vez, a los incapaces, ¿sí? Entonces vemos que los menores comerciantes, según el Código de Comercio, contiene en su artículo 11, ¿sí? En lo que es el menor emancipado, ¿sí? El emancipamiento del menor de uno u otro sexo,
que puede ejercer el comercio y ejecutar eventualmente actos de comercio, siempre que para ello fuera autorizado por su curador o con aprobación del juez, ¿sí? De primera instancia en lo que es la parte de civil, por supuesto, de la jurisdicción de su domicilio, cuando el curador no fuere el padre o no fuera la madre en tal caso, ¿no? Tendría que tener una autorización de parte del juez de esa parroquia, de esa jurisdicción. El juez no acorda o no acordará la aprobación, sino después de tomar por escrito y bajo juramento los informes que de alguna forma crea necesario sobre la buena conducta y discreción del menor. Para eso, claro, es sometido a una serie de evaluaciones a través de la autorización de su curador y el auto de lo que es la aprobación se registra previamente en lo que es la oficina de registro del domicilio del menor. Se registrará entonces en el registro de comercio y se fijarán por 6 meses en la sala de audiencia del tribunal que sea competente o que le corresponda conocer de esa causa. Pero fíjense que hay una autorización para que el menor pueda realizar este, este tipo de situación. Fíjense que a veces es un poco tan complejo, ¿no? Lo vemos así, decimos, bueno, directamente a lo que es el tribunal y la gente generalmente no quiere saber nada de tribunales, no quiere saber nada de todas estas instituciones, porque realmente sí, porque Porque realmente representan dinero y retraso en todo lo que uno pretende hacer. es correcto. Y entonces hay una serie de actos que hay que cumplir, ¿no? Y entonces, bueno, lo que hace, como usted dice, es retrasar un poco el asunto. Por eso, Sí. bueno, la ley es muy clara en este sentido, que los menores en este sentido no pueden realizar el comercio bueno, porque son menores de edad, así de simple. Hasta tanto no cumplan su mayoría de edad, y la mayoría de edad aquí son 18 años, ¿no? Y tanto hembras como, o sea, mujeres como hombres. Ujú. Sí, una vez que cumplan los 18 años ya pueden realizar. Con las excepciones que por supuesto estén muy interesados y que puedan someterse a todo este tipo de situaciones legales a través de una autorización o permiso que concede estos tribunales, ¿no? Entonces tienen que ir a audiencia, tienen que ir de alguna forma a solicitar ese tipo de autorizaciones y por supuesto que el juez autorizará si es factible o no de que se le conceda ese permiso para poder constituirse como comerciante. Y por supuesto tiene que tener la pro de su procurador. Entonces ya eso es todo un proceso, es como si fuese un juicio, ¿no? Entonces Ujú. complicado el asunto. Entonces la Sí. gente cuando ve el asunto que se ve complejo así, generalmente la gente tiende, como dicen por ahí, a huir a la derecha, ¿sí? Huir a la derecha y no quiere saber si no, bueno, si no puede, no puede, tendrá que esperar que cumpla 18 años. Creo que hasta sale hasta mejor. Sí. ¿Sí se entiende esa parte, amigo Manuel? Sí, 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 claramente el tema de los menores, no solamente en temas comerciales, en cualquier otro tipo de tema, siempre el proceso es largo, tedioso, Sí, sí. inclusive en la adopción y todo eso. Claro, Eh, aquí estamos hablando más que todo en la parte del comercio porque este es el área que estamos ahorita tratando, pero realmente los menores de edad están incapacitados de alguna forma, no tienen esa capacidad eh, legal, ¿no? Para realizar algún acto en cualquier sí, área. es una protección, pero también es una protección excesiva, que aniquila, que paraliza. Totalmente, totalmente. E incluso para los permisos que ellos consideran a los 16 años en adelante, tienen que tener unas autorizaciones previas. Entonces, todo también es un proceso, ¿no? Ujú. Sí. Sí. Entonces, bueno, seguimos entonces acá, amigo mío. Vemos entonces que en el artículo 13 de este código, vemos del Código de Comercio nuestro, que el padre o la madre que ejerza lo que es la patria potestad no puede continuar en el ejercicio del comercio e interés del menor sin previa autorización del tribunal de primera instancia en lo civil respecto del tutor
rige en materia del artículo 389 del Código Civil. Ese es lo complicado que es todo este tipo de situación, ¿no? En el artículo 14 vemos también que la autorización dada al menor para comerciar puede revocarse con aprobación del juez de primera instancia en lo civil, en su domicilio, con audiencia del menor, es decir, con el consentimiento de este menor. La revocación se hará por documento público que el curador hará registrar en el registro de comercio respectivo y fijar de manera prevista en el Código de Comercio. La revocación no perjudica los derechos adquiridos por los terceros. En cuanto al menor emancipado, es aquel que no teniendo aún la mayoría de edad contrae matrimonio, ¿sí? Ahí es una normativa totalmente diferente. Ahí sí le va a tocar salir a trabajar y a quemarse las pestañas para sustentar, ¿no? A la persona que es causante de su, yo iba a decir causante de su desgracia, no, es causante de su emancipamiento forzoso, lo vemos así de esa forma, ¿no? Que de alguna forma lo va a poner activo, lo va a poner activo a percibir algún tipo de lucro a través de algún tipo de actividad económica para poder sustentarse en el tiempo. Ok, vemos entonces que esta emancipación, ¿sí? Está referida a la condición jurídica en la cual el menor está provisto de dirigir su persona, así como de disponer una capacidad parcial o limitada en cuanto a lo que es la administración de sus bienes patrimoniales. Según el artículo 382 del Código Civil, establece que el matrimonio produce de derecho la emancipación y la disolución del matrimonio no la extingue. Si el matrimonio fuese de alguna forma anulado, la emancipación se extingue para el contrayente de mala fe, desde el día en que la sentencia de nulidad pase en autoridad de cosa juzgada. Es decir, que ya de una vez que si hay un caso previsto y que ya haya sido sentenciada, ¿no? Tenga una sentencia definitivamente firme en relación a algún asunto en particular. Entonces, fíjense que este tema de la emancipación también es un poco compleja para que de alguna forma la excepción para que el joven que se va a emancipar pueda realizar este tipo de comercio. En el artículo 383 del Código Civil establece que la emancipación confiere al menor la capacidad. Fíjense que aquí ya no es necesario que cumpla los 18 años. La capacidad de realizar por sí solo actos de simple administración. Para cualquier acto que exceda de la simple administración, requerirá alguna forma la autorización al juez competente. En cuanto a la parte del comercio, porque siendo menor de edad, en otros actos penales no puede realizar su o imponer lo que es la parte de su estado emancipado, ¿no? Porque esto es para los efectos de lo que es el comercio en sí. Porque aquí en el comercio son muy claros en relación a esas normas o excepciones de lo que es la emancipación para realizar la administración de sus bienes. Aquí requiere sobre todo la simple administración requería una autorización del juez competente para estar en juicio y para los actos de jurisdicción voluntaria. El emancipado debe estar asistido, por supuesto, por uno de sus progenitores, es decir, por uno de sus padres, que de alguna forma ejercería la patria potestad y a falta de alguno de sus padres, en tal caso de que no los tuviese, alguno de sus progenitores, por un curador especial que el mismo menor nombrará con la aprobación del juez. Es decir, que si, por ejemplo, el menor tiene una gran cantidad de fortuna heredada por sus padres, él va a nombrar a un curador especial
¿sí? Que de alguna forma para que lo supervise, ¿no? Toda esta actividad de emancipación y, por supuesto, todo esto para la administración de sus bienes, mientras dure lo que es la parte de la emancipación. Y esto, por supuesto, con anuencia del juez. En fin, todo menor emancipado está autorizado por la ley al ejercicio del acto de comercio, como estamos indicando, que se van a someter previamente a los rigores establecidos en la ley en cuanto a su limitada capacidad de obrar en la administración de sus bienes patrimoniales. Para ello se amerita entonces de forma obligatoria la autorización de sus padres y de las autoridades judiciales respectivas según sea el caso. Aquí voy a dejar unos artículos para que le echen un ojito, lo analicen, lo lean, en relación a lo que establece el Código Civil, como es el artículo 267, el artículo 270, ¿no? Y el artículo 273, con respecto a este tema que estamos hablando. También tenemos el artículo 270 y el 273, como estamos hablando, ¿no? Para comentarlo lo podemos comentar en la próxima clase, ¿sí? Y aquí vamos a dejar constancia también de lo que es el artículo 12 del Código de Comercio, que nos indica, ajá, adelante, Manuel. Sí, el artículo 12 del Código de Comercio. Ajá. Eso lo vamos a comentar mañana. No, lo vamos a comentar ahorita. Ok. Pero lo que te indiqué, el 267, el 270 y 273, 270 y 267, 270 y 273 del Código de Civil, lo vamos a comentar entonces mañana. Ese sí lo vamos a comentar mañana, pero ahorita vamos a hacer una referencia en relación al Código de Comercio, el artículo 12, ¿no? En donde se indica que los menores autorizados para comerciar se repuntan sobre mayores en uso que hagan de esta autorización y puedan comparecer en juicio por sí y enajenar sus bienes inmuebles. También vemos que en el artículo 46 del Código Civil indica que no pueden contraer válidamente matrimonio la mujer que no haya cumplido 14 años de edad y el varón que no haya cumplido 16. El artículo 369 del Código Civil indica si en el patrimonio del menor se encontraren algunos establecimientos de comercio, industria, algún tipo de cría, serán enajenados o liquidados por el tutor con autorización del juez. Se puede entonces continuar las negociaciones de aquellos establecimientos si a juicio del Consejo de Tutela fuese manifiestamente conveniente y lo aprobare el tribunal. Fíjense que todo es a través de una dependencia o una sentencia o dictamen del tribunal, ¿no? También vamos a comentar acá lo que es el INAVI, ¿no? El INAVI son jurídicamente incapaces para contratar y por ende no pueden ejercer el comercio y si lo hiciesen quedasen responsables de los actos mercantiles que hiciera según el artículo 15 del Código de Comercio. Entonces, existe también aquí, se indica que las personas inhábiles para comerciar, si su incapacidad no fuere notoria, es decir, que no fuese muy, vamos a llamarlo así, muy vista o muy evidente o muy prolongada, que uno diga, bueno, realmente tiene una condición y que no puede realizar este tipo de incapacidad. O si la ocultaren con actos de falsedad, quedan obligados por sus actos mercantiles, a menos que se probare la mala fe de un otro contratante, ¿no? Se le asemeja entonces a la situación del comerciante fallido
por la cuestión de que no puede administrar sus bienes para el comercio. Recuerda que aquí estamos hablando de los inhábiles, ¿sí? Los inhábiles, sobre todo lo que son los inhábiles menores de edad, porque yo he visto inhábiles que por supuesto practican su comercio, lo vemos que de repente con algún tipo de situaciones, vamos a decirlo, parapléjico y realizan sus actividades comerciales. Sí, eso lo vemos muy atípico, pero ya son mayores de edad, ¿no? Ya cumplieron por lo menos la mayoría de edad, que son uno de los requisitos indispensables, que no tienen que ser aprobados por un tribunal, ¿no? En cambio, con respecto a los menores de edad, sí es un tema muy delicado porque aquí tienen que pedir autorización en todo momento para realizar este tipo de actos de comercio por parte de el menor que se emancipa, ¿no? O el menor inhábil en este sentido. En este sentido, el menor inhábil. Vemos también el ejercicio de comercio de parte de una mujer casada. Vamos a hablar de este punto y culminamos la clase de hoy con este punto. Ok. En cuanto a la existencia de una consideración al régimen de comerciante para la mujer casada, según el artículo 16, observamos que la mujer casada mayor de edad puede ejercer el comercio separadamente del marido y obliga a la responsabilidad de sus actos de sus bienes propios y los de la comunidad conyugal, cuya administración le corresponde en este sentido, ¿no? Es decir, que no hay problema que la mujer casada pueda realizarla, pero la puede realizar y obliga a la responsabilidad de sus actos de forma separada de lo que es la parte de la comunidad conyugal. O sea, puede administrar su negocio de forma particular. Aquí no hay ningún impedimento de que ya pueda realizar el comercio. Ok, vemos entonces en el artículo 165 que son los cargos de la comunidad en cuanto a lo que es la parte de las deudas y obligaciones contraídas cualquiera de los cónyuges en casos de que pueda obligar a la comunidad. ¿Qué comunidad estamos hablando? La comunidad conyugal, ¿no? Ok, el artículo, que recuerden también que cuando nosotros nos matrimoniamos, nos casamos, realmente existe todo lo que se realice de ahí en adelante, todo eso pertenece a la comunidad conyugal, todo ese peculio, todo ese patrimonio, que lo ejerzan de forma paralela y sin ser paralela también, ¿no? Pero lo que ellos adquieran en esa comunidad en adelante, pertenece a ambos, y el día que se vayan a separar, por supuesto, cada quien le corresponde su parte, ¿no? Y por supuesto, cuando tienen hijos menores también, y a los mayores también le corresponden su herencia. Lo que no entra acá son los que algunos de las dos personas hayan adquirido a través de algún tipo de herencia familiar que no entra en la comunidad conyugal, sino que es de la persona, de alguna de las dos personas, pues, por separado. Eso no entra en la parte de la comunidad conyugal. Y que mucha gente a veces tiene confusión en cuanto a eso, que todo lo que tiene el marido o el esposo o la señora en cuanto a esa parte herencial le corresponde a la otra parte, a su pareja. Y eso es totalmente falso, ¿no? Y así sucesivamente. Recuerde que cuando existen este tipo de separaciones, todo el mundo quiere su parte. ¿Sí? Sí. Y bueno, aquí siempre cuando hay ese tipo de separación, los más sufridos acá son los menores de edad, los niños, ¿no? En este sentido, porque bueno, de alguna forma están siendo forzados a que puedan elegir ellos mismos, ¿sí? Forzosamente por la preferencia que ellos quieren, el padre o la madre. Perdón. Y se ven afectados lo que es la parte emocional de ellos. Y así sucesivamente. Bueno, amigo mío, vamos a dejar la clase hasta el día de hoy acá. Este 165 es el Código Civil, ¿verdad? El 165 es del Código Civil. Ok.
Sí, Ah. perfecto. Léete también, Manuel, el 167, que está referido a la responsabilidad civil por algún acto ilícito de un cónyuge que no Ok, perjudica al otro en sus bienes propios, ni en su parte, ni en sus comunidades, ¿no? Es decir, la responsabilidad que tenga en cuanto a un acto ilícito de alguno de los cónyuges en una actividad comercial. Que de repente aquí hay mucha tela que cortar en este sentido, ¿no? ok. Bueno, mi amigo, vamos a dejar la clase entonces hasta acá el día de hoy. Espero que, bueno, la clase haya sido amena e Sí, señor. interesante en relación a este tema. Vamos a ir ampliando un poco más la próxima clase, que ya sería mañana, Dios mediante, si Dios no lo Ok. permite, porque a veces uno eh, programa o se dispone, pero Dios propone, ¿no? Sí, Sí, señor. es el único. Bueno, espero que pase buenas tardes o buenos días, porque todavía Buenos estamos días. de día. Entonces, para mañana, 267, 270 y 273. Sí, sí. Y comentamos, eso lo comentamos al principio y luego arrancamos el tema que nos corresponde. Perfecto. De esta manera, aquí Perfecto. vamos a darle continuidad a terminar este tema, porque todavía nos quedó mucho material Ok, y nada, para comentar en relación a lo que nos falta de las obligaciones, que no entramos en las obligaciones como tal, porque estamos hablando de la parte de los menores, los entredichos y entonces personas que no, que se constituyen en una forma de comercio y los emancipados. Bueno, perfecto. amigo mío, nos vemos mañana, Dios mediante. Feliz día. Muchas gracias, profesor. Nos vemos mañana. Gracias, Manuel, por asistir. Agradecido. Hasta mañana. No, Cuídate. gracias. Igual.